Muy bien, Ignacio. Ahora sí comenzamos. Ahora sí estamos transmitiendo en vivo. Estamos en Facebook. Y bueno, vamos a iniciar con esta entrevista. Bueno, primero que nada, un saludo a toda nuestra comunidad. Estamos aquí nuevamente, como habíamos quedado el miércoles pasado. Tuvimos un inconveniente, pero bueno, este miércoles ya estamos aquí con el doctor Ignacio Rizo. El doctor Ignacio Rizo nos va a hablar hoy, se conecta desde Argentina, nos hace el favor de acompañar en esta noche y se conecta desde Argentina con nosotros para hablar sobre un tema bastante interesante que es el síndrome de Tourette. Particularmente el abordaje desde la psicoterapia cognitivo-conductual del síndrome de Tourette. Entonces, bueno, les presento al doctor Ignacio Rizo. Él es colaborador de nosotros desde hace ya algún tiempo. Y bueno, leo una breve semblanza del doctor Ignacio Rizo. Él es psicólogo, graduado de la Universidad Católica de Argentina, doctor en psicología en la Universidad de Palermo, es director de programas de formación en terapia cognitivo-conductual infanto-juvenil en la Fundación Desarrollo, avalado por la Universidad Kennedy. Realizó posgrados y capacitaciones en varias instituciones relacionadas con terapia cognitivo-conductual infanto-juvenil y es docente de instituciones encargadas de la formación de profesionales de la salud mental en terapia cognitivo-conductual en instituciones de Argentina y Latinoamérica. Hoy nos va a hablar particularmente de un libro que publicó recientemente, en donde habla justamente sobre el síndrome de Tourette. El libro vamos a compartir en esta transmisión el título del libro completo, que el libro se denomina Síndrome de Tourette, Manual para Padres, Profesionales y Docentes, que es de la editorial, Polemos. Y vamos a hablar un poco en esta entrevista sobre la propuesta del doctor Ignacio para la atención desde un punto de referencia psicoterapéutico, un punto de atención psicoterapéutico para la atención de este trastorno. Y vamos a hablar sobre la propuesta que él plantea en este texto en particular. Pues bueno, doctor Ignacio, le doy la bienvenida. Un gusto que nos acompañe en este espacio. Bueno, el gusto es mío. Muchísimas gracias, José, por tenerme en cuenta. Y bueno, algo que hacemos muchos los psicólogos, más que nada también desde una línea más cognitiva conductual, es algo que se llama psicoeducar, ¿no? O sea, dar información científica sobre alguna condición, sobre alguna presentación clínica. Así que bueno, toda esta charla que vamos a tener entre todos tiene un fin muy, muy valioso, que es dar información científica y bueno, tratar de mejorar la calidad de vida de nuestros consultantes, ¿sí? Que es lo más importante en todo lo que uno hace. Claro que sí. Bueno, doctor, entonces iniciamos y yo te plantearía la siguiente pregunta para entrar en contexto, ¿no? ¿Qué es el síndrome de Tourette? Bueno, el síndrome de Tourette se caracteriza por la presencia de tics fónicos y tics motores por más de un año, o mejor dicho, de al menos un año, antes de los 18 años. Y tiene que haber una asociación de tics fónicos y tics motores. Pueden estar primero los motores, después los fónicos, primero los fónicos, después los motores, presentarse de manera simultánea, pero tienen que estar ambos tics, tanto los tics motores como los tics fónicos, antes de los 18 años. Hay un montón de particularidades de este síndrome, que si bien el aspecto central
es lo que uno observa, digamos, dicho sea de paso, el diagnóstico se arriba mediante la observación clínica, ¿no? Como todos los diagnósticos en salud mental, a partir de los signos y los síntomas, ¿sí? No hay, digamos, algún estudio médico particular que diga, bueno, mediante una imagen del cerebro o algo, diga, bueno, acá están las características del síndrome de Tourette. Digamos, actualmente se arriba mediante un rastrillaje observacional, ¿sí? Básicamente. Y lo que es muy apasionante de este síndrome, y por eso fue que me interioricé mucho en él ya desde hace varios años, es también por la gran presencia de comorbilidades, o sea, de condiciones que se le asocian, que son muchísimas, por lo menos son 14 o 15 condiciones que se asocian, son muchísimas. Obviamente que no todos los consultantes asocian tantas características, o sea, puede que sí, puede que no. De hecho, hay un gráfico que lo pueden buscar muy fácilmente en Google, que es un iceberg, donde la parte superior uno, digamos, puede observar los tics y en la parte inferior del iceberg todas estas condiciones que les acabo de nombrar, que son muchísimas, que se dividen en dos grandes conjuntos, que tienen que ver con un conjunto o un espectro mucho más obsesivo y un espectro mucho más impulsivo. En el espectro mucho más impulsivo se ubica también otro cuadro o otro solapamiento, que es el famoso trastorno por déficit de atención e impulsividad. Y en el otro espectro más obsesivo, si damos de cuenta que tenemos como una línea con dos flechas, en la otra flecha tendríamos lo que se llama la condición obsesiva compulsiva, ¿sí? Entonces, ya empezamos con dos condiciones que se tienden a asociar. Casi siempre se da más un predominio más que otro. Pero a su vez, también tenemos numerosos problemas de ansiedad, numerosos, a veces, alteraciones sensoriales, eh, digamos, episodios de desregulación emocional muy intensos. Bueno, y un montón de otras condiciones que es por eso que es tan apasionante este síndrome, porque básicamente los terapeutas tenemos que tener en cuenta muchos tratamientos manualizados y basados en la evidencia científica, ya sea para el abordaje de los tics, como también así el diagnóstico y tratamiento de esta gran cantidad de condiciones que se asocian. Por eso el terapeuta tiene que tener herramientas no solo para los tics, sino para otros diagnósticos de muchísima prevalencia en la clínica infanto-juvenil. Pero bueno, perdón que me extendí en la respuesta, pero volviendo a la pregunta, básicamente el diagnóstico se identifica por la presencia de tics fónicos y tics motores antes de los 18 años, por más o al menos un año de duración. Ok, ¿y hay alguna edad de inicio? O sea, ¿en qué periodo de la vida inician a presentarse estas manifestaciones clínicas? Y bueno, ¿aparecen las comorbilidades al mismo tiempo que, los inicios del síndrome o aparecen después? ¿Qué me puedes Bueno, decir al respecto? es muy buena la pregunta, pero es muy compleja de responder. Voy a tratar de responderla de manera didáctica. Digamos, hay los tics que se tienden a manifestar primero entre los 4 a 6 años de edad, son los tics motores, ¿sí? Son movimientos involuntarios, inesperados del cuerpo, ¿sí? Puede ser o mover el cuello, subir los hombros, mover los brazos, bueno, infinidad de tics motores que los chicos pueden presentar. Y aproximadamente entre los 5 a 7 se pueden empezar a escuchar tics fónicos. Eso, digamos, podríamos decir que es un inicio temprano. Hay papás en la consulta que refieren que sus hijos por ahí empezaron a ver tics a partir de los 8 o 9, pero tenemos que tener en cuenta que es un síndrome
donde tiene un nivel de intensidad mucho mayor en el inicio de la pubertad, ¿sí? Entre los 11 y los 16 años tiende a tener una intensidad muy, muy grande, ya sea de los tics como de las condiciones asociadas. Entonces, esto es lo complejo del síndrome, ¿no? O una de las características tan complejas que tiene. Entonces, bueno, y también se pueden presentar de manera simultánea. O sea, los chicos pueden tener un marcado nivel de impulsividad, de desatención e hiperactividad ya desde la edad escolar, o sea, desde los 5, 6, 7 años, o sea, asociado a una intensidad de tics. Lo que pasa es que, bueno, acá ya empezamos con una primera complejidad tan grande que es, muchas veces hay confusión entre los movimientos o la hiperquinesia que un niño tiene con los tics motores. Entonces, ahí es muy, o sea, y así puedo empezar, y de hecho a lo largo de la charla van a ver que cada vez es un terreno que se pone más como ríspido, como más difícil de poder caminar, ya sea en cuanto a su diagnóstico diferencial, que es muy, muy complejo. Por ejemplo, a veces es muy difícil diferenciar lo que es la condición obsesiva compulsiva a predominio compulsivo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, quiere decir que hay numerosos cuadros obsesivos donde no se identifican como clásicamente uno puede eh, pensar que se presenta el TOC, que es, bueno, tengo una idea, tengo un impulso, tengo una imagen, hago un ritual para aliviar lo que siento, o lo que pienso, o lo que se me viene a mi mente. Sino que a veces hago rituales porque siento algo que no me gusta. Es un tema más sensorial. Entonces, ahí es un TOC mucho más compulsivo. Pero bueno, ahí también es muy difícil decir, bueno, pero un TIC también tiene un gran componente sensorial, donde los chicos te dicen, lo hago porque lo necesito hacer. Y uno dice, uy, ¿dónde estoy parado? O sea, ¿estoy parado en un ritual a predominio compulsivo o estoy parado en un TIC motor? Claro. Sí, de hecho, el otro día estaba supervisando a una colega donde nos planteábamos esta duda, ¿no? Donde ella me decía, bueno, digo, bueno, pero a ver, la ciencia misma lo que está postulando es que el Tourette puede ser un fenotipo del TOC o el TOC también un fenotipo del Tourette, lo cual es más complejo todavía. Pero bueno, esto lo vamos a ir hablando a lo largo de la charla. No quiero que ya todos peguen sus cabezas contra la computadora, así que vamos a darnos un poco más de tiempo mejor. Muy bien. Para ir, como bien dices, adentrándonos en esta complejidad de manifestaciones clínicas, pues yo te preguntaría, doctor, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? O sea, ¿cómo diagnosticamos este trastorno? Y como bien dices, ¿cómo diferenciarlo, por ejemplo, de un trastorno obsesivo compulsivo que puede estar ahí, dado la similitud sintomatológica, ¿no? Que puede ocurrir? ¿Cuáles son los criterios, así como capitales, para el diagnóstico del síndrome de Tourette? Bueno, los criterios un poco ya los comenté, que son la presencia de tics, motores y fónicos, es el criterio central del síndrome. Podemos decir criterios primarios necesarios para decir estamos frente al síndrome de Tourette. Pero me parece que nos quedamos como muy, muy escuetos y, como decimos en Argentina, muy cortos, ¿sí? Solo definimos al síndrome de Tourette. A ver, se define por la presencia de tics motores y fónicos. Eso es como el criterio central. Sí. Pero tengamos mucho cuidado porque tenemos que tener otros criterios clínicos. De hecho, hay guías europeas de diagnóstico y tratamiento
Yo diría que tenemos que tener como un cierto árbol de decisión en el diagnóstico, ¿no? Ir de lo más importante a lo accesorio, pero lo accesorio también es importante. Entonces, partiendo de un árbol de decisión, primero tenemos que ver la presencia de tics motores y tics fónicos. Bien. Luego tendríamos que evaluar la edad de inicio de esos tics. ¿Por qué? Porque como ya sabemos en cualquier diagnóstico, cuanto más temprano es la manifestación del síndrome, es mucho más importante intervenir. De hecho, es muy significativo que si tengamos en cuenta que el retraso diagnóstico en el TOC tiende a ser de 10 años, 10 años es muchísimo tiempo, imaginémonos lo que debe ser en el Tourette, que tan poco se conoce. O sea, y muchísimos chicos tienden a tener tics en su primario, en su época escolar. Muchísimos chicos manifiestan tics. No todos tienen Tourette, por supuesto. Los tics muchas veces se manifiestan por diferentes estresores de manera aguda, con una duración corta. No todos los tics son Tourette. Bueno, pero primero eso, ¿no? O sea, edad de inicio, presencia de diagnósticos que se asocian, todo lo que tiene que ver con la historia familiar, digamos, indagar si tanto el padre como la madre tienen antecedentes de tics o actualmente presentan alguna condición asociada. Recordemos esto, el síndrome de Tourette pertenece a las enfermedades del neurodesarrollo, que como sabemos es como un conjunto de diferentes cuadros como el espectro autista, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, el TOC y otras condiciones, lo cual es a veces muy complejo poder, de hecho hay a veces un nivel de rigidez cognitiva dentro del síndrome que se asemeja mucho al espectro autista. ¿Sí? Entonces, es muy importante evaluar, como ya no recuerdo cuántos criterios vengo diciendo, pero creo que en el quinto o sexto lugar, evaluar, como vos me preguntabas, José, el diagnóstico diferencial. Bueno, a veces es muy difícil hacer un diagnóstico diferencial con el ejemplo que yo puse antes. Yo, más que diagnóstico diferencial, diría, ¿qué otras condiciones estoy encontrando? A ver, si yo confirmo el primer criterio, o sea, si yo confirmo que hay tics motores y fónicos por más de un año, de hecho puede pasar, de hecho ahora me está pasando con un chico que los padres me están consultando, un chico que hace 4 meses está manifestando tics motores y tics fónicos. Yo les dije, bueno, miren, por lo que ustedes se están refiriendo, pareciera de manera muy presuntiva que estamos ante un cuadro de Tourette, porque el nene ya también había presentado síntomas similares a los 4 o 5, entre los 4 y los 6 años. Después los padres vieron que hubo una latencia o una disminución, y ahora a los 11, 12 están viendo que eso aumentó mucho. Fíjense qué coherente es con lo que acabo de decir antes de la historia natural del síndrome, que tiende a aumentar entre los 11 y los 16. Lo cual les dije a los papás con mucho cuidado. Bueno, comencemos un tratamiento y me gustaría verlo por lo menos durante 6 u 8 meses más. ¿Para qué? Para estar seguros del diagnóstico del hijo. ¿Está bien? Ustedes me dirán, no, pero tenés que esperar un año. Bueno, sí, lo ideal sería que lo vea un año, pero bueno, por lo menos pusimos una meta de 8 meses. O bien, podemos no necesariamente tener un tratamiento con este niño, pero al menos que los padres estén atentos a ver estas manifestaciones de tics. ¿Sí? Entonces, estos son todos algunos de los criterios que tenemos para hacer una entrevista lo más completa posible, por lo menos tener en cuenta estos 5 o 6 criterios que les dije, que los repito por las dudas. Presencia de tics fónicos y tics motores por más de o al menos de un año antes de los 18 años. Ok, una vez que confirmamos eso, empezamos con otros ítems fundamentales.
edad de inicio, antecedentes familiares, presencia de condiciones asociadas, establecer un diagnóstico diferencial, al menos averiguar diferentes cuadros que componen o muchas veces que se asocian el 90% de los chicos con Tourette, por ejemplo, preguntar presencia de impulsividad, desatención, conducta desafiante, presencia de temores excesivos, evitación ante diferentes contextos, problemas de aprendizaje en el colegio, digamos, si el niño presenta alguna conducta temeraria en el sentido de tener una alta exposición al riesgo, bueno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, estos son algunos de los criterios para al menos empezar con un diagnóstico lo más aproximado posible en dónde estamos parados. Claro, me llama muchísimo la atención porque creo, bueno, es una apreciación personal, pero creo que al hablar de síndrome de Tourette, inmediatamente nos imaginamos un trastorno que implica un déficit puramente neurológico, ¿no? O sea, como una alteración puramente biológica, que bueno, desde luego algo ocurre ahí, pero por lo que me estás contando, se acompaña de una gran manifestación de síntomas clínicos relacionados con ansiedad, déficit de atención, regulación emocional y demás. Entonces, parece ser que entonces el terapeuta cognitivo-conductual o el especialista en el tratamiento de esto tiene una gran cancha de abordaje, de oportunidad, digamos, de abordar esto, de intervenir, digamos. Y eso me parece sumamente importante. Mencionabas hace un rato complemento que hay casi 14 comorbilidades con este trastorno, más o menos. ¿Podrías hablarme de cuáles son las más importantes? Tengo entendido que, por ejemplo, en el terreno del autismo, que es un trastorno de neurodesarrollo, una de las patologías comórbidas son el síndrome de Tourette y la epilepsia, ¿no? Son como las más frecuentes. Entonces, ¿cuáles son estas condiciones comórbidas que acompañan al desarrollo del síndrome de Tourette? José, me voy a tomar el atrevimiento de pasarte este famoso iceberg que te dije hace un rato cuando empezábamos la conversación. Acá está, acá lo tengo, acá está. Ahí te lo voy a pasar al chat. Igual mientras, si vos querés o si lo podés hacer, compartir en la pantalla. Okay. Lo podemos compartir digamos, en la ventana de la conversación para que la gente que nos escucha pueda verlo directamente. Perfecto. Ahí, espérame, disculpen, pero ya estoy, ¿eh? Claro. Ahí está. Ahí se lo estoy pasando a José. Ahí se lo pasé al chat de él. Me parece que con esta imagen va a ser mucho más gráfico. Claro. ¿Se lo puedes hacer llegar a Rocío, por favor, para que ella se encargue ahorita de ponerlo en el chat? ¿Cómo no? Ya ahí se lo estoy enviando. Perdón, José, que me estoy tomando esta No. Y me parece magnífica la imagen ahorita que la veo. Ahí está, ahí se la mandé a ella. Sí, para que la gente que nos está siguiendo la pueda ver en la transmisión. Bien, ahí ya se la envié. Claro, esta imagen nos da mucha luz sobre justamente esto que estamos discutiendo, ¿no? O sea, están los tics motores, los tics vocales, pero abajo del iceberg hay un montón de cosas, ¿no? Perfecto. Cuando vos me digas que ya se está compartiendo, yo paso a detallar un poquito la imagen para que todos lo puedan tener en cuenta. Es más, déjame ver si la puedo compartir desde acá. Como vos digas. Bueno, no, Rocío ya se está encargando de eso, pero si quieres hablamos sobre la imagen, que es bastante interesante. Que tiene, bueno, si alguien no la ve, en la parte exterior, digamos, en la parte externa, pues dos cosas fundamentales, los tics vocales y tics motores. Pero por debajo hay un montón de síntomas que me llaman mucho la atención, ¿no? Bien, de hecho, empecemos
Perdón que vuelva a preguntar esto, José. ¿Vos sabés si las personas que nos están viendo ya la están viendo? Sí, sí, sí. A ver, vamos a hacer algo. Si no, la comparto yo mismo desde aquí. Sí, Para sí, que te iba a preguntar se eso, pero no incluya, quería. dentro de Claro, la dentro de la plática. presentación nuestra. Ahí está. Perfecto, excelente. Excelente. Ahí yo la veo perfecta, así que estimo que todos ahora sí la están viendo. Bueno, fíjense, hagamos un pequeño ejercicio todos, ¿no? Empecemos a contar, eh, como dijimos antes, ¿no? Eh, Esta, por las dudas, les aclaro un recurso muy importante que es la página de la TSA, Tourette Syndrome Association. Lo pueden buscar en Google como TSA, ¿sí? Tourette, ponen TSA Tourette, y es la Asociación Mundial del Síndrome, donde hay recursos muy, muy interesantes para poder leer, bajarse y demás. Pero bueno, vamos a empezar con un pequeño ejercicio. ¿Se acuerdan que yo les dije que había al menos 14 condiciones? Vamos a contar, ¿no? Lo que tenemos por debajo de los tics. Por ahí yo conté mal, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tenemos entre, a ver, creo que dije, bueno, son 13. Perdón que les sumé una, pero voy a contar otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, disculpen, sumé una condición más. Pero bueno, si quieren, en realidad serían 13 más 2, 15, porque tenemos todas las condiciones que se asocian, más los tics motores y tics fónicos, que también tenemos que tener intervenciones. Entonces, para darnos una idea, tenemos 15 problemáticas presentes en este síndrome. 15. 15. O sea, es muchísima la complejidad. Claro, claro. Muchísima. Y fíjense lo interesante de este gráfico. Fíjense lo interesante en la parte derecha, donde distingue entre conductas obsesivas compulsivas y el desorden obsesivo compulsivo. Lo cual acá estamos hablando de conductas agudas que se pueden presentar o ya conductas más estables que son propias de un desorden como es el TOC. ¿Se dan cuenta que esto puede cursar con diferentes manifestaciones? Luego, fíjense, ¿no? Muchas veces todo lo que tiene que ver con, digamos, acá hay algo que no estoy viendo en este gráfico. Ah, sí, acá estoy. Con problemas en el aprendizaje. Acá que dice learning, o sea, en la parte de entre behavioral issues, o sea, en la parte de problemas de conducta y la parte de TDAH, ahí en el medio, fíjense que hay una parte de problemas en el aprendizaje. Lo cual, antes me olvidé de decirles que cuando nosotros empezamos a hacer la primera entrevista con los padres o con los chicos, es muy importante evaluar si hay problemas en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque ahí sería ideal tener un perfil neuropsicológico del niño, o sea, que haga una evaluación neuropsicológica para saber en dónde estamos parados con respecto a las funciones cognitivas. ¿Por qué? Porque sabemos que en un gran porcentaje de chicos que, más aún, que tienen como una condición mucho más impulsiva, sabemos que hay a veces grandes déficits en las funciones ejecutivas, lo cual es muy importante hacer una evaluación neuropsicológica para saber dónde estamos parados. Los terapeutas cognitivos conductuales hay algo que es como nuestro GPS que se llama la conceptualización del caso, que básicamente es decir, bueno, a ver, ¿en qué terreno estoy parado? ¿Estoy parado sobre una montaña, sobre la arena, sobre el cemento? ¿Sobre dónde estoy parado? Entonces, fíjense en el síndrome de Tourette lo importante que es tener una buena conceptualización del caso, poder indagar factores comunes, patrones estables de respuesta ante diferentes situaciones, poder decir, bueno, a ver,
estoy más ante un espectro más impulsivo o un espectro más obsesivo, tengo problemas de aprendizaje, y ni hablar de todo el componente familiar. O sea, supongamos que tenemos un niño con problemas de conducta. Sabemos que la orientación a padres y la aplicación de herramientas conductuales es fundamental. Entonces, yo seguiría agregando más componentes a este iceberg. ¿Por qué no agregar pautas disfuncionales de conductas a nivel parental? ¿Por qué no agregar desorientación por parte del ámbito escolar? ¿Por qué no agregar un montón de otras condiciones que los terapeutas nos encontramos, ya sea en la clínica infanto-juvenil y mucho más aún con un diagnóstico tan florido como es el Tourette? Claro, y ahí creo que, bueno, tal vez ya estás dando como el preámbulo para entrar justamente en lo que abordas en tu libro, ¿no? Porque lo planteas como un manual para padres, profesionales y docentes, ¿no? ¿Cuál sería en este sentido tu propuesta para abordar, bueno, esta complejidad de manifestaciones clínicas y qué papel juegan en este sentido los padres, los profesionales de la salud mental y los docentes que por la edad de aparición y demás están en contacto directo con estos niños? Bueno, primero, José, me gustaría hacer una pequeña introducción al libro. El Claro, libro, digamos, ustedes los pueden conseguir por Google Books. El link José se los va a facilitar. Pueden leer la claro, introducción, pueden leer la introducción del libro totalmente gratis y los primeros capítulos totalmente gratis. Y además, mi idea fue publicar el libro a un precio muy, muy, muy accesible para que toda la población pueda tener ese libro. De hecho, lo quería publicar gratis, pero, digamos, no lo pude hacer por un tema de que, bueno, obviamente Google necesita tener una compensación por toda la publicidad que hace el libro en, creo que son 68 países. Eso no lo recuerdo, pero bueno, más de 60 países es seguro. Entonces, el libro ustedes lo pueden bajar. La idea es que sea... A ver, tengamos en cuenta que una de mis motivaciones más grandes de publicar el libro fue transmitir información a la población. De hecho, la idea de hacer el libro lo hice con un amigo que tiene Tourette, y yo le dije a mi amigo, a ver, trata de hacerme unas 10 preguntas de qué es lo más frecuente que pasa o que te pasó a vos durante la vida. Y el libro lo estructuré en base a estas preguntas, que fueron muy parecidas a las que me dijo José. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuándo se manifiesta? ¿Cuáles son los tratamientos específicos? ¿Cómo pueden ayudar los padres? ¿Cómo pueden ayudar los docentes? ¿Cómo pueden los profesionales tener una especie de mapa conceptual de dónde estamos parados? ¿Cuáles son los diagnósticos que más asocian? Bueno, básicamente esa es la propuesta en cuanto a lo que son los títulos, ¿no? del libro. Y en segundo lugar, a ver, tengamos en cuenta que recuerdan que yo les dije al pasar que hay guías europeas con respecto al diagnóstico y al tratamiento de lo que es el Tourette. ¿Qué quiere decir esto? A ver, hagamos de cuenta que se reunieron una especie de 20 personas, entre ellas investigadores, terapeutas, consultantes, padres, docentes. Bueno, cada cierto tiempo se juntan y dicen, bueno, a ver, ¿cómo estamos con respecto a este síndrome en Europa? En Europa, o sea, tengamos en cuenta que Europa, como ya sabemos, tiene países de lo que se llaman del desarrollo, o mejor dicho, del primer mundo. Bueno, tengan en cuenta que una conclusión que diría hasta alarmante a la que llegaron es que hay muy pocos profesionales para atender a la demanda de este síndrome, que yo no lo dije antes, pero es solo del 1% de la población mundial. ¿Sí? En la OMS está clasificada como una enfermedad poco frecuente. Pero tengamos en cuenta que el 1% de la población mundial es un número enorme. O sea, y tengamos en cuenta que no hay tantos terapeutas que puedan acaparar toda la demanda que se requiere para atender a este diagnóstico. Y ni hablar
ni hablar, que eso es un tema para otra charla, la escasez de terapeutas formados en terapia cognitiva conductual infanto-juvenil para los otros diagnósticos. ¿Sí? Pero bueno, ese es un tema que no me quiero ir, como decimos en Argentina, por las ramas. Entonces, la propuesta del libro básicamente es dar información científica actualizada, con numerosos ejemplos clínicos, dar herramientas concretas para el ámbito escolar. Bueno, esto lo desarrollamos mucho en el curso de conducta, ¿no? Pero básicamente los terapeutas infantos juveniles tenemos que ser como esas camionetas 4x4 que se meten en todos lados. Bueno, los terapeutas infantos juveniles tenemos que actuar en los contextos naturales, o sea, tenemos que ir a los colegios, juntarnos con los docentes, pensar herramientas en conjunto, tener herramientas basadas en la evidencia, tener bien en claro los principios que regulan la conducta a nivel de refuerzos, etc. O sea, tener una base sólida en cuanto a lo que tiene que ver con terapia conductual, tenemos que tener una base sólida con respecto al manejo de los tics. Esto no quiere decir que tengamos un tratamiento curativo, de ninguna manera. No hay ningún tratamiento curativo para este síndrome ni para ninguna condición de la salud mental, por lo menos en lo que tiene que ver con los diagnósticos más prevalentes. O sea, no hay ningún tratamiento curativo de la ansiedad, no hay ningún tratamiento curativo de ningún diagnóstico, ni del TOC ni de nada, ¿sí? Pero por lo menos lo que el libro intenta hacer es de una manera amigable, clínica, sencilla, dar recursos desde la terapia cognitiva conductual, que a grandes rasgos, recordemos que la terapia cognitiva conductual es una terapia que es como el gold estándar de la psicología en cuanto a ver, no es la panacea ni la magia total, tiene un montón de limitaciones. O sea, seamos también humildes con respecto a lo que ofrecemos a nuestros consultantes, pero por lo menos tiene una base científica y una metodología de la investigación aplicada que sí es como distintivo dentro de lo que uno quiere aspirar a nivel científico en los tratamientos que ofrece. Entonces, básicamente lo que el libro también intenta es hablar sobre qué es la terapia cognitiva. Recordemos que la terapia cognitiva básicamente parte de una hipótesis básica, que es que las personas sufrimos por los pensamientos que generamos continuamente de la realidad que nos rodea. Si bien hay un montón de desarrollos dentro de la terapia cognitiva, de cómo se llama, de primera generación, segunda, tercera, digamos, abordajes mucho más radicales y demás, pero bueno, no importa, eso es para otra charla. Digamos, el libro lo que intenta es eso, ¿sí? Dar cuenta de cuáles son los tratamientos, no solo de los tics, no solo de los tics, sino también dar algunas ideas para el abordaje de las condiciones que se asocian de manera más prevalente o dentro de estos dos conjuntos, o sea, dentro del espectro más obsesivo-compulsivo o el espectro más impulsivo. Básicamente, esta es la propuesta del libro. Mi mayor motivación fue un poco, en el buen sentido, responder, ¿no?, a este consenso de expertos de las guías europeas, que las pueden encontrar en cualquier, digamos, en PubMed o en Google Scholar. Digamos, pueden buscar sobre el tema y van a ver que básicamente lo que alarman es que hay muy pocos profesionales formados en lo que es este cuadro y mucho más en herramientas basadas en la evidencia científica. Por eso mi mayor motivación era hacer llegar un libro hecho obviamente con muchísima pasión, como verán que tengo, y también con mucha meticulosidad y actualización en cuanto al ofrecimiento de los contenidos, y que también los profesores lo puedan leer, los padres lo puedan leer, porque los terapeutas no somos los que estamos todo el tiempo en el contexto natural. Los que están en el contexto natural de un niño son los docentes, son sus padres. Por eso, repito, los terapeutas de niños tenemos que ser 4x4, tenemos que ir a los colegios, escuchar a los docentes, pensar en conjunto con ellos, ofrecer herramientas, trabajar con los padres, tener reuniones con ellos. Recordemos que uno de los
y con esto termino con lo que estoy respondiendo. Recordemos que una de las variables que más inciden en el abandono de los tratamientos con chicos es la falta de devolución con los padres. O sea, contarles a los padres qué estamos trabajando, qué estamos haciendo, qué tareitas ellos pueden hacer en la casa para aumentar la potencia de las intervenciones que nosotros estamos trabajando. Entonces, es muy importante y por eso pensé el libro para todos los diferentes actores que están continuamente con los chicos. Muy bien, Ignacio, pues es un tema sumamente interesante por lo que he escuchado, es un tema muy complejo, o sea, nos llevaría yo creo que todo un seminario, una serie de seminarios consecutivos para abarcar todo ese amplio espectro que acompaña al síndrome de Tourette. Pero vamos a dejar en esta ventana de chat en Facebook el link de Google Books en donde pueden conseguir este libro. Se lo recomendamos muchísimo. Sí, que dicho sea de paso, sí, perdón adelante. José que te interrumpa, que no lo dijimos, se baja de manera digital, ¿sí? Es un libro digital que lo pueden encontrar en Google Books. Y el texto se llama Síndrome de Tourette, Manual para Padres, Profesionales y Docentes de Editorial Polemos. ¿Sí? Entonces, bueno, te comparto una pregunta que nos llegó por ahí de la gente que nos está escuchando. Y preguntan, ¿el síndrome de Tourette tiene factores hereditarios? Sí, por supuesto que sí. Si bien José lo dijo al pasar, digamos, recordemos que el origen de este diagnóstico es, digamos, de origen, digamos, tiene un componente neuropsicológico, o sea, no tiene un origen psicológico, no se da por causas psicológicas que hayan despertado el síndrome, sino que hay ya una vulnerabilidad hereditaria como un montón de factores predisponentes también en la historia del desarrollo de los chicos. Pero sí, por supuesto, por eso habíamos comentado anteriormente que es muy importante averiguar antecedentes familiares. Recordemos que aumenta muchísimo al tener uno o dos padres con Tourette. De hecho, digamos, actualmente estoy viendo a un adolescente ya, adolescente adulto, donde el papá tiene, digamos, presencia de tics y el chico tiene una intensidad muy alta en lo que es la intensidad de tics y tiene, digamos, una predisposición quizás mucho más obsesiva compulsiva, además de lo que son los tics, pero sí, por supuesto que el componente hereditario juega un factor central en la manifestación del síndrome. Claro, o sea, si armamos un árbol genealógico, podemos ver claramente una transmisión secuencial de la enfermedad en generaciones, ¿no? Tal cual, digamos, algo muy similar a lo que pasa con los, digamos, digamos, todas las condiciones en alteraciones del ánimo, como depresión, depresión mayor, espectro bipolar, donde también ahí hay, digamos, una carga genética muy, muy fuerte. De hecho, recordemos que, por ejemplo, para el trastorno bipolar, ya tener al menos uno de los padres con ese diagnóstico o con depresión, el factor de riesgo es muy, muy alto. ¿Sí? Bueno, con el síndrome de Tourette podemos decir que hay cierta similitud, pero recordemos lo que dijimos antes, también es muy importante indagar por otros, digamos, por otras condiciones, si hay algún familiar también con alguna condición más obsesiva, si hay algún familiar con alguna condición más impulsiva, porque recordemos que está dentro del conjunto de las enfermedades del neurodesarrollo, lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que tiene muchas similitudes con otros diagnósticos el Tourette, ¿sí? Muy bien. Nos hacen otra pregunta por ahí. Yo sé que esta plática no está enfocada en cuestiones neurobiológicas ni nada por el estilo, sino está más bien enfocada a la parte de intervención cognitivo-conductual en este síndrome, pero nos preguntan qué tan útil es el electroencefalograma para el diagnóstico en este caso o qué participación tiene en esta patología. Miren, yo de eso prefiero no responder porque
no tengo idea sobre ese tema. Por lo que sé, digamos, por lo que sé de los niños que veo y las interconsultas que uno hace con el equipo a veces de neurólogos que uno deriva y demás, sé que hacen mucho estudio de sueño y demás para poder descartar otras patologías, eh, pero por supuesto que es muy, muy recomendable primero descartar causas médicas, lo cual hacer, digamos, estudios neurológicos es muy importante. No para confirmar el diagnóstico por la visita a un neurólogo, eso obviamente que también suma, sino también para descartar otros cuadros, ¿sí? De hecho, digamos, hay otros diagnósticos que a veces, bueno, por ahí pueden llegar a generar confusión, ¿sí? Eh, entonces, bueno, es mejor hacer una interconsulta primero para descartar causas médicas y después, bueno, continuar con la evaluación clínica, ¿no? Ok. Pues Ignacio, para ir cerrando, háblanos un poco sobre el libro que estás por publicar. Bueno, gracias José por la pregunta. Bueno, estamos trabajando junto con la editorial Sara, ¿sí? Que lo pueden buscar en Facebook, PSARA, o sea, editorial Sara, PSARA. Eh, que bueno, a raíz del primer libro sobre Tourette, tuve mucha motivación en seguir escribiendo y publicando. Y, y bueno, el segundo libro va a tratar sobre lo que es también diagnóstico y tratamiento de la condición obsesiva compulsiva en niños y adolescentes. La idea de este segundo libro está mucho más dirigido quizás a profesionales. Si bien el libro tiene un capítulo sobre abordaje en la escuela, eh, mi idea fue ser como muy ambicioso con respecto a citar muchísimos casos clínicos y poder contar con los últimos tratamientos basados en la evidencia científica dentro de la terapia cognitiva conductual, ¿sí? Haciendo muchísimo hincapié en el tratamiento de primera lección, que es el tratamiento de exposición y prevención de respuesta, en conjunto de otros tratamientos como pueden ser la terapia de aceptación y compromiso, la importancia del uso del protocolo unificado de tratamiento, entre otras herramientas que continuamente se están investigando para al menos mejorar la calidad de vida, porque también, digamos, el TOC, o mejor dicho, la condición obsesiva compulsiva, es un diagnóstico sumamente desafiante, dado que casi entre el 40 y el 50% de los consultantes tienden a no responder a los tratamientos y a tener un alto nivel de recaída. Lo cual, bueno, al menos para tratar de frustrarnos lo menos posible, porque trabajar con niños y con familias es muy complejo y es muy frustrante también, por lo menos tener algunas herramientas o lineamientos para decir, bueno, ¿cómo podemos hacer lo mejor posible el tratamiento en una clínica infanto-juvenil tan compleja como como la que tenemos hoy en día? Muy bien, Ignacio, pues esperemos que cuando se haya publicado el texto tengamos el gusto de hacerle una presentación en este espacio. Te agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo, tu disposición a tener esta plática. Nos comentan por acá, nos dicen que tu libro es de mucha ayuda para el ámbito educativo, sin duda, ¿no? Sin duda, este libro puede arrojar mucha luz en este tema de un trastorno que es muy poco conocido, pero que si el educador que está frente a estos niños, digamos en segunda instancia, después del núcleo familiar, tiene por lo menos estas nociones básicas para poder identificar o notar algo ahí, puede inmediatamente señalar algo importante, ¿no? Que puede ser de mucha ayuda para el tratamiento. Entonces, te agradezco mucho, Ignacio. Un gusto tenerte en este espacio y pues como te reitero que
En cuanto esté el próximo libro, te esperamos en este espacio para que nos compartas un poco acerca de ello. Les recuerdo que el libro, les dejamos en esta conversación el link donde pueden adquirir el libro. El libro es digital, lo pueden encontrar en Google Books. Y les dejamos en esta ventana toda la información necesaria para dar con el libro sin ningún problema. Y bueno, te agradezco también la colaboración de parte de todo el Centro de Estudios en Neurociencia y Psicología del Estado de Chiapas por todos estos años de trabajo que has tenido con nosotros, y un gusto tenerte dentro de nuestro equipo docente. Bueno, José, el agradecimiento es mío. Para mí es un orgullo muy, muy lindo dictar los cursos que dicto en el centro, y también es muy lindo tener contacto virtual con los alumnos como siempre tuvimos hasta ahora, y les mando a todos un abrazo muy, muy grande desde Argentina, y bueno, espero que haya sido útil todo lo que les comenté, ¿sí? Les mando un abrazo a todos. Seguro que sí. Muchas gracias, Ignacio, y gracias a toda la gente que nos siguió en esta transmisión. Nos vemos pues, el próximo miércoles en este mismo. Será el siguiente tema. Y pues bueno, les agradezco. Buenas noches a todos.